Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. El sector sigue calentando la temperatura a medida que se acerca el verano. Seguramente nunca en la historia hemos vivido un verano tan crucial para el transporte aéreo, pero es que seguramente nunca hubo tanto en juego en tan pocos meses. De momento, España empieza este mismo lunes a recibir turistas vacunados, lo que puede comenzar a animar, por ejemplo, el tráfico aéreo en el Atlántico Norte. Ahí tenemos, por ejemplo, a Iberia, que ha vuelto a volar a Chicago y en unas semanas lo volverá a hacer a Boston y a Los Ángeles, pero desde luego lo de Estados Unidos serán solamente migajas para el sector turístico español, mientras no se resuelva lo del Reino Unido, y en esto ya sabemos que de momento tocará seguir esperando. Había alguna esperanza de que el Reino Unido aflojase las restricciones para que los británicos puedan viajar más fácilmente a España, pero lo cierto es que España se mantiene en el semáforo amarillo, y no solo eso, sino que Portugal, que estaba en el verde, pasa ahora también al amarillo, por lo que la llegada masiva de turistas británicos a España tendrá de momento que esperar. Y entre tanto, dos noticias que invitan a la esperanza. La primera es que American Airlines, la mayor compañía aérea del mundo, ganó dinero el pasado mes de mayo gracias a las rutas domésticas, que tuvieron una ocupación en promedio por encima del 84%. Y la segunda tiene como protagonista United, que esta semana anunció su acuerdo con la empresa Boom Technology para la adquisición de 15 aviones supersónicos. Se trata de una noticia que da esperanzas a quienes ansían con volver a ver aviones comerciales capaz de volar por encima de la barrera del sonido, y de hecho el pedido es desde luego ambicioso si tenemos en cuenta que del Concorde, que es el único precedente de estas características, apenas se fabricaron 20 unidades. Todavía hay mucho escepticismo en el sector, muchas dudas sobre si en 2029 veremos efectivamente volando uno de estos aviones pintados con los colores de United. El asunto da para mucho, por cierto, da como poco para un capítulo completo aquí de Aerovía, habrá tiempo para ello, pero de momento la maniobra de comunicación y marketing es de 10, no hay duda de eso, porque United Airlines, lo van a escuchar, ha acaparado los titulares justo en un momento clave, en plena reactivación de cara al verano. It's a big bet that the future of aviation is retro back to the Concorde. United Airlines buying 15 supersonic jets. United Airlines wants to bring back supersonic air travel. And United Airlines going supersonic. For the first time since the days of the Concorde, United Airlines has just announced that it'll be the first US airline to operate supersonic passenger aircraft from Y hoy en Aerovía analizamos un fenómeno que se está observando en Estados Unidos y que se teme que pueda verse en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa. Nos referimos al aumento de casos de pasajeros conflictivos, un asunto que está empañando la recuperación de la aviación en el país norteamericano y que puede darnos algunas pistas sobre lo que le espera a los profesionales del sector a medida que la gente vuelva a viajar en avión. Enseguida consultamos la opinión de los profesionales y además hoy les traemos una nueva recomendación literaria, una biografía que analiza la figura de uno de los grandes pioneros de la aviación mundial, que además fue español. Hablamos de Heraclio Alfaro Fournier. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 47º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Está siendo sin duda la nota negativa en el proceso de recuperación que ya vive el sector del transporte aéreo en Estados Unidos. Es el sonido de uno de los muchos vídeos que hemos tenido en las últimas semanas, este quizás el más importante, el que más se ha viralizado. En él se refleja el comportamiento violento de un pasajero conflictivo, en este caso una pasajera conflictiva que le dio un puñetazo a una tripulante de cabina en un vuelo de Southwest en California, rompiéndole 2 dientes a esa TCP. No es el primer caso, desde luego, en el que los teléfonos móviles de los pasajeros graban situaciones violentas en un avión. Lo hemos visto también en los aeropuertos, y aunque la FAA se ha puesto muy dura con este tipo de comportamientos, y de hecho va publicando las sanciones que está imponiendo de varios miles de dólares a todos estos pasajeros conflictivos, lo cierto es que parece que estamos ante una tendencia preocupante sobre la que se han pronunciado también las autoridades. Esto era lo que decía en ABC News
el secretario de Transportes del gobierno de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Las tripulaciones de vuelo y el resto de trabajadores que te vas encontrando están haciendo su trabajo, decía el secretario Buttigieg. Siguen las reglas de juego y están ahí para mantenerte seguro. Es absolutamente inaceptable maltratar a un trabajador del transporte y, por supuesto, hay multas muy serias sobre eso. Es un tema de seguridad y también de respeto, así que a medida que afortunadamente volvamos a volar y a viajar por carretera para estar con nuestros seres queridos, hagámoslo de forma que podamos sentirnos orgullosos. En términos algo más duros se manifestaba también el secretario de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. No vamos a tolerar, decía Mayorkas, comportamientos que amenacen el bienestar de la población o de los trabajadores que están valientemente en primera línea para facilitar el viaje de las personas que quieren reunirse con sus familiares o con sus amigos. El palo y la zanahoria, la FAA sigue firme con sus sanciones, el gobierno pide en paralelo respeto y aerolíneas como American Airlines o la propia Southwest toman otras medidas, como dejar de vender bebidas alcohólicas en sus vuelos por un tiempo, mientras se va calmando la situación. Todo suma, desde luego, en una situación que es completamente nueva. Así lo explicaba Sarah Nelson, que es la presidenta del mayor sindicato estadounidense de tripulantes de cabina. Son declaraciones a CNBC. Es una auténtica locura, decía Nelson. Esto es algo que nunca habíamos visto a este nivel en la aviación. En estos primeros 5 meses del año hemos tenido hasta 20 veces más el número de pasajeros conflictivos de los que tenemos en todo un año. Y esto debe terminar. Así están las cosas en Estados Unidos, lo estamos escuchando. Vamos ahora a conocer qué está ocurriendo al otro lado del Atlántico y para ello saludamos a Gonzalo García, que además de tripulante de cabina de pasajeros, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de TCPs. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, encantado de estar aquí contigo. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo, Gonzalo. Me preguntaba si está pasando algo parecido en Europa. En Estados Unidos hemos visto esos casos que se han viralizado, esas polémicas, la decisión de las compañías tomando medidas, en este caso retirando el alcohol para tratar de minimizar o de frenar este tipo de casos. No sé si en Europa, aunque la reactivación del transporte aéreo está yendo a otro ritmo, porque la vacunación también está yendo a otro ritmo, si habéis percibido que está habiendo también un aumento de este tipo de casos. A ver, los casos de violencia a bordo contra los tripulantes de cabina de pasajeros siempre han estado ahí. Lo que pasa es que es cierto que ahora con las redes sociales pues todo llega mucho más rápido al público en general, entonces tiene mucho más impacto. Uh-huh. Sí que es cierto que desde que estamos en pandemia con el COVID es cierto que los casos han aumentado porque hay mucho escéptico, porque al principio los gobiernos no se ponían de acuerdo si la máscara sí, si la máscara no. Sí. Entonces sí es verdad que han aumentado a causa de esto. Hemos visto, de hecho, lo vimos el año pasado, sobre todo en la parte inicial de la pandemia, cuando había pues muchos menos vuelos, por ejemplo, polémicas en algunos aviones. Quiero recordar uno de Iberia Express, por ejemplo, con los pasajeros criticando que el avión fuera lleno, que no se estuviera dejando el asiento del medio vacío, ¿no? Que es una medida que algunas compañías implementaron, por ejemplo, en Estados Unidos, Delta, en los primeros meses de la pandemia. No sé si con lo que ha ocurrido en este último año y pocos meses, resulta que ahora los pasajeros son un poquito más irascibles. Sí, probablemente estén más que irascibles, están un poco cansados. Una vez más, nosotros, los tripulantes y las compañías en general, no tenemos el respaldo que teníamos que tener por parte de los gobiernos. Los gobiernos han echado balones fuera, nos han dado la potestad de hacer un poco lo que queramos, pero sin ayudarnos, dándonos unas guías o sin trazar un plan adecuado. Entonces, claro, los pasajeros se montan en una compañía donde hay una normativa, luego se van a otra donde hay otra normativa y al final pues acaban explotando. Claro. En ese sentido, yo los entiendo, claro. ¿Cómo se lidia con estas situaciones, Gonzalo? Cuando uno está en un vuelo, tiene que... no olvidemos que la labor del tripulante de cabina de pasajeros está principalmente relacionada con la seguridad, ¿no? Que a veces el cliente, digamos, el usuario, el pasajero no lo percibe, pero el papel del TCP, digamos, es principalmente para asegurar la seguridad, valga la redundancia del vuelo. Cuando ocurre algo así, ¿cuál es un poco el protocolo que aplicáis? Bueno, esto también, como te comentaba antes, como no hay una regla que se pueda utilizar en todas las compañías, depende un poco de las compañías. Nosotros, yo siempre comento lo mismo, ¿no? Los TCPs somos psicólogos, policías, bomberos, niñeras, somos de todo un poco, ¿no? Y al principio, pues, siempre tiramos mucho de mano izquierda, mucha psicología, intentar lidiar con la situación hablando, intentando que los pasajeros se calmen, que entiendan un poquito las razones que hay detrás
estas medidas e intentamos solucionarlo de esta manera. Siempre hay alguno pues que no está de acuerdo y que va mucho más allá y que puede crear pues algún altercado a bordo. Entonces, bueno, pues dependiendo de las compañías, pues puedes llegar hasta el punto de tener que desviar el avión y aterrizar en otro aeropuerto y llamar a la policía para desembarcar el pasajero. Uh-huh. Me imagino que el tema de la mascarilla no es el único que agrega tensión, en el sentido de que puede haber quien no se la quiera poner. También me imagino que os encontraréis en ocasiones el pasajero que se queja de que, por ejemplo, el que va sentado al lado no lleva la mascarilla bien puesta. Bueno, esto es diario. Esto ya sí. Antes, al principio, cuando empezamos a volar con la pandemia, era un problema, ahora se ha convertido en algo cotidiano. Todos los días tenemos quejas de este tipo y, bueno, pues es una vez lo mismo, buscar soluciones, intentar dialogar con los pasajeros. Es cierto que hasta ahora los aviones no han ido llenos del todo, entonces siempre podías recolocar a los pasajeros de tal manera que, bueno, pues que el que no estuviese siguiendo las normas porque no le apetecía, porque quería ser conflictivo o lo que fuese, pues siempre podías aislarlo un poco más y tener al resto de los pasajeros protegidos y también, bueno, pues hablar un poquito más contundentemente con este pasajero en cuestión. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido un poquito más sencillo, veremos lo que pasa más adelante. Uh-huh. Me imagino que ahora en verano lo que es previsible es que pues se vaya incrementando la actividad aérea, cada vez más pasajeros que van de vacaciones después de mucho tiempo sin poder salir de sus países. No sé si en el avión un poco se siente esa liberación de por fin esto ha quedado atrás y la gente un poco se olvida de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, y si ahí el alcohol puede influir. Decía antes Gonzalo que las compañías en Estados Unidos, varias han reaccionado retirando la venta de alcohol a bordo. No sé si esto es algo que podamos ver también en Europa, si por ejemplo el alcohol puede ser un factor también que influya en que se den o no este tipo de situaciones. A ver, la gente está como loca por viajar, está como loca, necesitan salir, cada vez que volamos siempre es lo mismo, ¿no? Teníamos muchas ganas, esto es fenomenal, por fin podemos ir a, pues, donde sea, a Palma o podemos ir a Berlín, ¿no? Están encantados de poder volar. En cuanto al tema del alcohol, pues evidentemente no ayuda porque la gente no acaba de entender que la atmósfera no acaba de entender que la situación que se recrea en la cabina para que podamos respirar no es la misma que en el suelo. Entonces, una copa no te afecta igual cuando estás en tierra que cuando estás en el avión. Uh-huh. Si a eso ya le añades que ya vas enfadado, ya le añades que no te tomas una, sino que te tomas 3, pues sí, puede ser un problema a corto o medio plazo. Si las compañías van a quitar o van a restringir la venta de alcohol, de hecho, todas las compañías tienen ya protocolos establecidos. Cuando tú viajas a algún destino donde hay mucha gente consumiendo alcohol, puedes limitar la cantidad de venta a bordo de alcohol a bordo, o puedes limitar completamente y no vender absolutamente nada de alcohol a bordo durante ese vuelo. Entonces, esas normas ya están. Otra cosa es que las incentiven o que las pongan obligatorias desde el primer momento en el que se empieza a volar. Eso ya no lo sé. Uh-huh. No olvidemos que la venta de alcohol es una fuente de ingresos también para las compañías, ¿no? Ahí también hay una discusión, entre comillas, de negocio, ¿no? Que digamos tiene un cierto conflicto con la operatividad del vuelo, en este caso el trabajo de los tripulantes. Sí, evidentemente esto es una fuente de ingresos bastante alta para todas las compañías, toda la venta a bordo, no solo el alcohol, pero el alcohol evidentemente tiene un impacto muy grande y imagino que las compañías evitarán el tener que prohibirlo. En este sentido, bueno, tendríamos que valorar muchísimas cosas. Cuántos pasajeros son conflictivos en cada vuelo, si de verdad sería una buena medida o no, porque claro, muchas veces el hecho de prohibir el alcohol a otras personas que no tenían nada que ver con este asunto, pues las puede también hacer que se enfaden, que luego la monten también a bordo y al final tenemos 2 focos. En fin, es que es muy complicado de gestionar. Cuantas más restricciones pongamos, la gente más se va a enfadar y más va a saltar. Entonces hay que medirlo todo muy, muy, muy bien. Uh-huh. No sé si tenéis previsión de un verano caliente en este aspecto, en el aspecto de los pasajeros conflictivos, y esperáis que un poco lo que se está viendo en Estados Unidos, que como digo va un poquito adelantado, o más de un poquito adelantado con respecto a Europa en lo que es vacunación, recuperación del tráfico aéreo, sobre todo el doméstico. No sé si esa tendencia tiene sentido que esperemos verla también en Europa.
Bueno, es cierto que en Europa miramos mucho a Estados Unidos. Es cierto que las previsiones de pasajeros en Europa para este verano, especialmente para julio y agosto, las perspectivas son muy altas. A partir de ahí, que se esperen o no conflictos, bueno, todos los veranos se orientan en nuestros briefings antes de los vuelos. Todos los veranos siempre se tocan los temas de unruly passengers, siempre se tocan los temas de cuando hay un pasajero que ha bebido más de la cuenta, etcétera, etcétera, porque en verano sabes que la gente, pues bueno, a veces se deja llevar un poco más y puede crear problemas. Si habrá más o menos este verano, no lo sé. Todo apunta a que sí, visto todo lo que ha pasado hasta ahora. Es una cosa que es muy complicado de predecir, desde luego. Ahí, Gonzalo, ¿cómo se prepara un TCP? Digamos, en ese briefing, cuando se cuenta o se analizan posibles escenarios, y uno de ellos es el de Unruly Passenger, como tú mencionabas, ¿cuál es un poco el contenido de esa conversación después, ¿no? ¿Cómo se prepara ese tipo de situaciones entre compañeros? Bueno, nosotros entre las formaciones que tenemos, pues tenemos una parte que se llama CRM, como bien sabréis, que trata mucho la psicología. Entonces, siempre lo primero que intentamos es una especie de negociación, ¿no? A ver, vamos a calmar las cosas, vamos a hablar, vamos a intentar hacer ver que lo que está pasando no es correcto y vemos a ver cómo podemos lidiar con esa situación. A partir de ahí, pues ya te vas a los escenarios. Bueno, pues entonces, si la situación no mejora, entonces tendremos que ir a darles los diferentes avisos hasta el punto de tener que llamar a la policía, o si la situación se calma, pues bueno, pues vamos a intentar eso, pues seguir llevándonos bien con el pasajero, que siga calmado, que siga siguiendo nuestras instrucciones, teniéndolo ahí un poquito observado y esperando que llegue tranquilo hasta el final del vuelo. Uh-huh. Los pasajeros conflictivos son, no sé si decirlo así, pero el otro gran riesgo que tienen ahora mismo las tripulaciones en esta situación actual de reactivación del transporte aéreo. El otro, no lo olvidemos, el otro gran factor de riesgo es el virus, que no se ha ido, que sigue ahí y para el que las tripulaciones, en este caso los TCPs también, como los pilotos, pues seguís desprotegidos, ¿no? Sí, parece que nos hemos olvidado y bueno, la gente empieza a tomárselo con mucha calma y no se dan cuenta que esto no se ha terminado y no se va a terminar a corto plazo. Esto vamos a tener que convivir con ello un tiempo. Entonces, sí, nosotros, la ETCP, junto a otras asociaciones que son relativas a la aviación, firmamos un manifiesto para hacérselo llegar al gobierno para que nos considerase como personal prioritario a la hora de vacunarnos, porque realmente estamos en riesgo. No se trata solo del avión, se trata de todas las noches que hacemos fuera en países que son o que están declarados como peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces ya no es una cuestión de que nosotros nos vacunemos por nuestro propio placer, es una cuestión de que nosotros podemos ser vectores de contagio, que es muy peligroso. Y nosotros también tenemos familia, padres, madres, abuelos, etcétera, etcétera. Uh-huh. De momento, silencio radio, ¿no? Por parte de las autoridades no han incluido ni a tripulantes de cabina ni a pilotos en los planes de vacunación prioritaria, pero parece que el asunto va a llegar al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en próximas fechas. No sé si todavía tenéis la esperanza de que haya una decisión en este aspecto, a pesar de que hasta ahora, digamos, ha habido oídos sordos por parte de las autoridades sanitarias. Sí, la verdad es que esta noticia de que va a llegar al Congreso es para nosotros la hemos acogido muy, muy bien. No es una victoria porque, bueno, no es una victoria, pero sí el hecho de que nos puedan escuchar es una noticia buenísima. Siempre que ha habido algún tipo de cambio en las regulaciones, siempre que ha habido algún tipo de discusión sobre trabajos peligrosos o penosos en el Parlamento, siempre pilotos, auxiliares de vuelo, TCPs, compañeros de tierra, siempre hemos estado excluidos. No sé cuál es el problema, no sé si es que a lo mejor no se entiende nuestra profesión y no hemos sido capaces de enseñarles los riesgos de nuestra profesión, pero siempre hemos sido los grandes olvidados y por fin en esta ocasión vamos a conseguir que alguien nos escuche, o sea que es una buenísima noticia. Uh-huh. Solo para que, justamente, si nos está escuchando alguien, no lo creo igual, porque la audiencia de Aerovía siempre es muy sabia, pero si alguien no entiende por qué se pide esta vacunación, aunque, como digo, creo que es de los pocos asuntos que han generado máximo consenso en el sector, pero
la motivación, lo estabas explicando, viajáis mucho, pero también os metéis en una cabina, que es un espacio cerrado, que tiene filtros EPA, evidentemente, pero que tampoco son infalibles. Al final convivís con mucha gente, dais servicio a muchos pasajeros, y me imagino que en una jornada completa de trabajo, sobre todo si hay varios saltos, pues entráis en contacto con unas cuantas, no sé si decir casi centenares de personas, ¿no? Sí, ya no solo el contacto directo con ellos, que es problemático, es que ahora recogemos la basura en las escalas. Entonces, claro, por muchos guantes, mucho todo que tengas, mucha protección que tengas, pues nosotros también nos cansamos, nosotros también podemos cometer errores y es peligroso porque estamos en contacto, pues eso, con todo tipo de basura, de fluidos corporales. Si tenemos una emergencia a bordo y tenemos que aplicar una reanimación cardiorrespiratoria, cualquier cosa, sí, tenemos todos los instrumentos adecuados, pero a veces tienes que actuar, entonces te la estás jugando. Entonces necesitamos de verdad tener una protección en ese sentido. ¿Ahí habéis sentido el apoyo de las compañías aéreas? La Asociación de Aerolíneas de España, ALA, que es la patronal, sí se ha pronunciado a favor de que haya un plan de vacunación para las tripulaciones, también para evitar que luego, pues si la vacuna, digamos, cae de forma aleatoria a tripulantes y a pilotos, pues eso puede afectar también a la operatividad de los vuelos, que esa es otra, ¿no? Porque si me imagino que de repente te llaman para vacunarte, no puedes volar si te toca al día siguiente, ¿no? Pero no sé si las compañías a vosotros directamente os han hecho llegar a algún tipo de input en este sentido. Hasta donde yo sé, nosotros siempre hemos tenido todas las ayudas necesarias en ese sentido, es decir, pero no solo para la vacuna contra la COVID, sino contra cualquier otro tipo de vacuna, contra la gripe, etcétera, etcétera. Concretamente en mi compañía todos los años recibimos mails, oye, si tenéis que vacunaros, tal, no sé qué, avisarnos con tiempo, no hay ningún problema, os ponemos un par de días después off, o los días que requiera la vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí que es cierto que generalmente nos han facilitado las cosas. Ahora bien, en este asunto en particular, que puede ser un poquito más complicado, no lo sé. En mi situación personal y en mi compañía no ha habido ningún problema. Sé que hay muchas otras que tampoco. Ahora también sé que hay algunas que están poniendo problemas, claro. Uh-huh. Pues sirva este espacio, este humilde podcast, para enviar nuestro abrazo y nuestro apoyo a todo el colectivo de TCPs español y, bueno, de todo el mundo, evidentemente, ante este verano en Europa, que va a ser difícil seguramente. Por un lado, me imagino que muy contentos porque poco a poco se vuelva a trabajar, ¿no? Que creo que eso también es muy importante después de estos meses de casi total inactividad o, desde luego, de muchas menos operaciones, pero por otro lado sabiendo que lo que viene es una criatura difícil de domar. Pero en todo caso, como digo, sirva este humilde espacio para trasladaros nuestro apoyo, para desearos mucha suerte en estos meses. Por eso queríamos charlar con Gonzalo García, que es, además de tripulante de cabina de pasajeros, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de TCPs. Gonzalo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas y lo dicho, mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias a ti, Miquel, un saludo. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Escuchas Aerovía. Vamos ya con otro tema en este capítulo de Aerovía. Ya saben que cada cierto tiempo nos gusta traerles recomendaciones literarias. En el pasado les hemos traído publicaciones de arqueología aeronáutica, de aviación militar, de investigación de accidentes aéreos. Hoy vamos con un libro histórico, con una publicación biográfica que documenta las mil maravillas, la vida y las aportaciones a la aviación de uno de sus pioneros. Hablamos en concreto del español Heraclio Alfaro Fournier. A su figura se dedica una publicación, un libro editado por la Diputación Foral de Álava, que lleva la firma de dos paisanos de este pionero, de dos vitorianos, de José Luis Sáenz de Ugarte y de Jesús Sagastui. Saludamos a este segundo, a Jesús Sagastui. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muy bien, aquí estamos. Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, Jesús. Decía que biografía de un vitoriano pionero en la aviación, un libro que documenta mucho su vida, sus aportaciones a la aeronáutica, también las historias de la aviación de Vitoria. Al final lo que os ha quedado es un trabajazo, ¿no? 400 páginas, más de 500 fotografías, muchas de ellas inéditas, y todo al final un libro que tiene un precio que compensa mucho, ¿no? Lo que habéis hecho, que es casi una pieza de coleccionista. Cuéntame, Jesús. Sí, bueno, hemos tenido la suerte de que un organismo oficial nos publique el libro. Al final, pues bueno, no se trata de ganar dinero ni muchísimo menos, sino al final, pues bueno, de cumplir un objetivo que era poner en valor a este personaje que era pues muy desconocido en España, porque en cierto modo la parte más importante de su carrera, aunque hay parte en España, también la hace en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, gracias a la Diputación, pues se ha publicado un libro que ahora tiene un precio de pues 18 euros. Este libro es un chollito de libro, entonces tiene un papel muy bueno, las fotografías son espectaculares, y bueno, hemos estado varios años recopilando información. Luego la familia hizo un trabajo muy bueno que fue toda la información de Estados Unidos, la donó al museo, al archivo del Ejército del Aire que está en Villaviciosa de Odón. Uh-huh. y claro, eso ya era un anzuelo muy que teníamos que coger. O sea, no podíamos evitar el ir allí, buscar todo lo que había allí, poner orden con toda la información que ya tenía previamente del libro que José Luis hace con la información que le pasa a la familia en el año 90, hace 20 años, y que también se publicó en la Diputación. Entonces, con aquel librito y las ganas y la buena memoria de José Luis, pues era obligatorio el hacer este libro. Uh-huh. Hablemos, si te parece, primero, Jesús, del personaje, ¿no? En este caso, del pionero Heraclio Alfaro, que se le recuerda principalmente por ser uno de los inventores de los flaps, ¿no? Aunque en realidad tiene más aportaciones a la aviación, ¿verdad? Sí, tiene, podríamos decir, 4 o 5 cosas así muy importantes. Bueno, él es un chico de una familia emprendedora. Bueno, era una familia que tiene, sus hermanos son cada uno en su faceta también auténticos fenómenos, y él, pues bueno, le dice a su padre en el año 11, bueno, en el año 10, con 3 amigos hacen un planeador y se tiran de una montañita de aquí, hacen una copia de un planeador de Chanute y se tiran desde una montaña. Y entonces llega un momento en que pasa por aquí en el año 11 el Rally de París-Madrid. Hay unos pioneros unos guipuzcoanos que vienen a Vitoria a hacer con una copia de un avión de los hermanos Wright un intento de vuelo, y los 4 amigos se vuelven locos. 3 acaban en la mili haciéndose pilotos militares, que era la única manera en aquella época de poder aprender a volar. Claro. Y bueno, y él con 17 años se va a Mourmelon, a Francia, y se saca la licencia española número 11. Con 18, tiene que esperar a cumplir los 18 años para hacer el examen, y aprueba justo después de su cumpleaños, y bueno, y se trae a España la licencia número 11, que claro, era una pasada. En aquel momento posiblemente ese año era el piloto civil más joven del mundo, pues tuvo que esperar a cumplir 18 años, bueno, que no era la mayoría de edad, porque la mayoría de edad, entre comillas, era 21. En Vitoria el ayuntamiento no le deja volar en Vitoria, porque no le consideran que tiene 21 años, y claro, el carnet de conducir de coche tampoco. Bueno, en aquella época también hay que poner el contexto. En el año 14 había muy pocos coches, se funcionaba más con carros y a caballo, claro. Sí, y pensamos muchas veces que la aviación, pues la aviación no es mucho más, es algo bastante paralelo al desarrollo del automóvil, ¿no? Entonces, pues bueno, él aprende a volar, no se queda contento con aprender a volar, sino que encima hace un avión en el año 14, es de los primeros aviones que se hacen en España. Es una copia, vamos a decir, una modificación de un Morales Saulnier. Sí. Y él, bueno, compra, en aquel momento lo más difícil era conseguir un motor radial rotatorio de los de aquella época. Lo consigue, lo monta, y bueno, y el año 14 vuela en Vitoria. Entonces, es un pionero que empieza primero con el pilotaje, y claro, él ya tenía él era un inventor, era un ingeniero desde un principio. Entonces, pues bueno, hace ya este primer avión. Vitoria se le queda pequeño, se marcha a Madrid. Bueno, en Vitoria se monta una escuela en el año 13, que es la primera escuela nacional de aviación civil, que la monta un francés, Leoncio Garnier. Él participa dando clase, pero claro, al pobre francés en el año 14 le llaman para ir a la guerra, entonces se va al traste de la escuela. Y Heraclio, que también tiene que cumplir con la mili, pues bueno, se va a Madrid a la escuela de la ENA. En aquel momento, en el año 14 en España, la escuela civil estaba en Getafe y la escuela militar estaba en Cuatro Vientos, un poco al revés que ahora. Entonces era
lo que eran los terrenos de Santa Quiteria, donde estaba la escuela, era lo que es ahora la fábrica de construcciones aeronáuticas, que era lo que todos llamamos Airbus. Entonces, él allí estuvo dando clases y él, pues en aquel momento, pues con 20 añitos, y ya hace un segundo biplano. La escuela de Getafe Civil, la ENA, acaba fatal porque hubo muchos accidentes, el material que tenían era muy malo, hubo un marqués que falleció y bueno, aquello fue un desastre. Y claro, económicamente no existía. Hablamos nuevamente años 20, ni siquiera, ¿no? O sea, que estamos hablando de... Estamos todavía en el 15, ni siquiera, 15, todavía. 15, exacto. 15 y 16. Exacto, no hemos llegado... estamos en la Primera Guerra Mundial, digamos. O sea, todavía la aviación es muy incipiente. Eso es. Y de ahí acaba viajando mucho, obviamente, a lo largo de su vida Heraclio Alfaro, aunque regresa finalmente a Vitoria, y luego te preguntaré por eso, porque creo que es de las pocas personas que de alguna forma fueron profeta en su tierra, ¿no? Y en este caso eso se cumplió, pero parte de la carrera de Heraclio Alfaro se desarrolla en Estados Unidos, donde tiene lugar, no sé si pues su mayor crecimiento profesional, entra en contacto con figuras súper importantes de la aviación mundial que hoy en día son auténticos mitos, ¿no? Sí, bueno, ya por terminar la primera estancia, sus primeros trabajos aquí en España, la escuela de Getafe se va al traste, se marcha a Barcelona con Jorge Loring, que también es otro personaje pues un poco desconocido en la historia de la aviación española, pero muy importante. Uh-huh. Con Jorge Loring hacen modificaciones de avión escuadrón en Barcelona, en los talleres Ereter, y bueno, allí estuvo trabajando. Luego apareció también el argentino Pateras, que ya tenía un helicóptero que el pobre pues solo despegaba a medio metro del suelo, y ya en el 19 ya es cuando empieza la aventura americana. Se da cuenta que no tiene conocimientos, que le falta formación. En aquel momento, hasta que las escuelas de aeronáutica en España casi son del año 30, de los desarrollos que hizo Emilio Herrera, otro personaje gigantesco de la aviación española, también algo desconocido. Y entonces, pues bueno, lo primero que se marcha, se va a Dayton, estuvo en una empresa de utillaje y de maquinaria, y la segunda empresa a la que se va después de estar en Dayton es la de un tal Orville Wright. Entonces se va a trabajar a la empresa de Wright. Su jefe fue Orville Wright, que era junto con Wilbur, el primer piloto, el que hace el primer avión de la historia de la aviación. O sea que ya lo primero que hace en Estados Unidos es conocer a Orville Wright. Estuvo allí 2 años y bueno, no sé el motivo muy bien el porqué, y vuelve a España. Está 2 años aquí en España, quiere hacer lo que sea, ¿no? Quiere montar una escuela. En aquel momento se quieren montar escuelas civiles por parte del gobierno. Había mucha necesidad de pilotos para la guerra de Marruecos. Uh-huh. Eso no sale bien. Se vuelve un poco loco porque hace un avioncito pues de 8 metros, era un biplano ultraligero, pues casi inventa el ultraligero en aquel momento, pero claro, con todos los excedentes que hay de la guerra, aquello se va al traste. El gobierno español intenta hacer un concurso de aviación para desarrollar aviones españoles 100%, pero claro, llegan los excedentes de allí de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y que había acabado en el 18, y entonces pues ya no hay manera de hacer nada. Entonces él estuvo haciendo ya cositas con Emilio Herrera allí en Cuatro Vientos, que tiene ya el túnel aerodinámico. Empieza a hacer cosas con flaps, conoce también, porque en aquel momento la Cierva llevó una carrera parecida, había hecho un planeador, se había tirado de una montaña como se había tirado Heraclio, había estudiado ingeniero, pero claro, no había ingeniero entre comillas, pues civil, no existía nada aeronáutico. Entonces pues él también va allí para que le ayude Emilio Herrera para empezar con el desarrollo de su autogiro, ¿no? Porque en el concurso militar él había desarrollado un trimotor increíble, y acaba el trimotor estrellado. Entonces dice que aquello del volar y que los aviones que llegan en pérdida, que tiene que tener una solución. La solución es el ala rotatoria. Después de todo esto se va a Estados Unidos y se va un par de años primero a estudiar. Se va al MIT a Massachusetts. Uh-huh. Sigue desarrollando el tema de los flaps, sigue estudiando. Luego cambia a Cleveland. En Cleveland estuvo dando clases de profesor en la universidad, y ya colabora con Glenn L. Martin. O sea, va conociendo gente pues muy importante. Y ya en el tema cuando Charles Lindbergh vuela en el 27 y se cruza el Atlántico, se produce un impulso bestial a la aviación en el mundo, incluso, no solamente en Estados Unidos, y él participa con otro avión en un vuelo que fue un auténtico desastre, que fue desde San Francisco a Hawái. Salieron 10 aviones, de los 10 aviones acabaron desapareciendo 6, bueno, fue todo una catástrofe, pero a él le reconocieron
por la capacidad que tuvo de preparar un avión en un mes. Eso también ya le da mucho nombre. Bueno, los 2 primeros años que está en el MIT estudiando, es un detalle muy importante, conoce, que es también alumno como él, pupitre con pupitre, a un tal Jimmy Doolittle. O sea, se hace amigo de Jimmy Doolittle estudiando Jimmy Doolittle. Uno de los grandes pioneros de la aviación también mundial, que es una carrera tuvo un gran increíble. Protagonismo en la Segunda Guerra Mundial también. Sí, es muy famoso por el famoso ataque de Pearl Harbor, o sea, la venganza de Pearl Harbor con el ataque Exacto. a Tokio con los B-25 que despegan desde el portaaviones Hornet. Pero vamos, la carrera que tiene anterior es el primero que hace un looping en invertido, el primero que hace un vuelo instrumental, gana todas las carreras habidas y por haber de aquella época de hidroaviones, o sea, había ganado absolutamente todo. O sea, la carrera de piloto, murió de viejo, o sea, murió con 92 años, o sea, y tuvo una carrera de piloto increíble. Bueno, este fue amigo suyo, y bueno, le visitó en España en el año 46 y le llevó a volar Jimmy Doolittle a Heracles, o sea, de la amistad que tenían. Entonces, pues bueno, luego conoce a Charles Lindbergh. Charles Lindbergh le propone hacer un avión de escuela incluso, y bueno, participa en el concurso de Guggenheim en el año 28, que Guggenheim lo que quería era promocionar el vuelo seguro y el vuelo despacio, y en ese concurso se desarrollan un montón de slats, de spoilers, de flaps, que es el momento del álgido del tema de los flaps, y por eso se le reconoce mucho a Heraclio. Ahí, Jesús, entiendo que no es el único inventor de los flaps, a pesar de que No, es una de sus a ver, grandes aportaciones, ¿no? Sí, en la historia de la aviación ha habido siempre una lucha de las patentes, por eso los pobres hermanos Wright estuvieron más de 3 años casi sin volar por el contencioso que tenían de que ellos querían patentar el avión, lo que era el modelo de avión, y entonces tuvieron ahí muchas disputas con Curtiss. A Harold Picair, que es el que desarrolla el autogiro con la acción en Estados Unidos, le pasa lo mismo, que muere, y la familia al cabo de los años 70 recibe una cantidad de millones increíble del tema de las patentes. Entonces, ahí había muchísimo tema de lucha de patentes, pero claro, todo el mundo no eran siempre ideas originales, siempre eran un poco modificaciones o copias o desarrollos de cosas anteriores, claro. Pero ¿cuántas patentes, Jesús, llega a presentar Heraclio Alfaro? Que tengáis constancia, digamos. Heraclio Alfaro en Estados Unidos tiene 24 patentes, que luego están repartidas, bueno, o sea, luego están duplicadas en Canadá, incluso en España, en Francia, Italia, en un montón de países, pero vamos, él tiene 24. Por ejemplo, del tema de los flaps, como de un simulador, de estructuras diagonales de aviones, calentadores luego de temas de inyección, de un governor, luego del motor de barril, que es la última aportación que hace la aeronáutica. Bueno, hay una aportación que la voy a olvidar y la voy a decir ahora antes de que la olvide, que es en el primer avión del año 14, él explica y cuenta que se da cuenta que todos los aviones tienen la forma de la curvatura del ala y de la cola en el mismo sentido, y que él cree que eso no va bien para la estabilidad. ¿Qué sabría él de estabilidad? Bueno, pues el avión suyo, el Alfaro 2, porque el Alfaro 1 es el planeador con el que se tira de la montañita. Sí. El Alfaro 2 tiene la cola invertida y se cree que es el primer avión de la historia que tiene la cola invertida. Ahora, el 100% de los aviones del mundo tienen la cola invertida. Pues él la tuvo en su avión del año 1914. De hecho, casi nada. en mi libro, intento explicar esto, por ejemplo, comparando con el Blériot, que es el avión por excelencia que es el avión de los hermanos Wright, es el primer avión, pero el primer avión de verdad es el Blériot 11, y el Blériot 11 se ve perfectamente como la curvatura de la cola está igual que la del ala, con lo cual tenía problemas de estabilidad. Pues él ya tiene un avión con la cola puesta al revés en el año 14. Todo esto, Jesús, también me imagino que lo conoces muy bien porque eres ingeniero aeronáutico, ¿verdad? Sí, bueno, me gusta la historia y, bueno, la parte técnica pues la tengo ya más olvidada, pero sí me gusta, claro. En el libro intento no entrar en muchas cosas técnicas porque es un poco complejo, pero hay unos dibujos, por ejemplo, los dibujos que hay en el libro al final de las patentes son unos dibujos preciosos, o sea, son pequeñas obras de arte, porque son dibujos hechos a mano alzada en 3 dimensiones en isométrico, con secciones y son auténticas virguerías. Para quien le guste un poquito el diseño y los dibujos, es muy bonito. Decía que es un libro además muy visual, lo estabas comentando también, 500 fotografías, bastantes inéditas, sí. De hecho, que creo que eso es destacable también, en la que habéis colaborado también José Luis Sáenz Ugarte, que él es cronista y trabajó toda su vida en la empresa de naipes Fournier, que
que tiene relación con Heraclio Alfaro, ¿no? Que creo que eso también es importante. Sí, bueno, en España podemos decir que todo el mundo tiene en su casa la fotografía de donde nació Heraclio Alfaro, porque en la caja de naipes que todo el mundo tiene una caja de naipes en su casa de la fábrica de Heraclio Fournier, pues la foto que viene en la solapita es la casa donde estaba la fábrica, que es la casa donde nacieron todos ellos, toda la familia. Entonces todo el mundo, sin saberlo, tiene en casa la fotografía de donde nació Heraclio Fournier. Heraclio Alfaro. Heraclio Alfaro Fournier es nieto de Heraclio Fournier, es una persona que se dedica a la impresión, tiene 4 hijas, y entonces ¿qué ocurre? Que uno de los nietos hace cargo de la empresa, que es Félix, uno de los hermanos. Pero claro, como no hay nadie que se llame Fournier, el apellido se pierde. Uh-huh. Todo lo que es la fábrica de naipes, pues pasa de ser Heraclio Fournier, pasa a ser, queda en manos de la familia Alfaro, pero simplemente porque no hay ningún hijo varón en la familia Fournier. Entonces, por eso, o sea, a veces se equivoca el personaje del abuelo con el del nieto, claro, porque son los dos muy célebres en lo suyo, aunque evidentemente, y lo que nos estás contando es que la figura de Heraclio Alfaro tiene una importancia significativa para la aviación mundial. Yo no sé si crees que la historia le ha hecho justicia, que es una persona... Yo decía antes que fue profeta en su tierra, ¿no? Porque se retiró ya cuando él ya enferma. Él fallece en los 60, ¿verdad? O sea, él en los últimos años de su vida vive en Vitoria y sí recibe el reconocimiento digamos, no solo de sus paisanos, sino también del país en este caso. Sí. Pero no sé si a nivel mundial o en el ámbito de la aviación tú crees que es una figura reconocida de forma suficiente. Estabas mencionando antes otros nombres, ¿no? Ni siquiera Jimmy Doolittle. Hemos hablado de los hermanos Wright, has mencionado el nombre de Curtiss. Hay una serie de nombres, digamos, que se asocian a la historia de los pioneros de la aviación. Yo no sé si Alfaro también tiene ahí su nombre propio. Bueno, a ver, él, por ejemplo, tiene un pequeño reconocimiento. Hay una lista de los pioneros de la aviación en el Smithsonian de Washington, donde está el avión de los hermanos Wright, donde está él, allí su nombre. Y de hecho en el otro museo smithsoniano de aviación que está en Washington, que está en el aeropuerto de Dulles, ahí está el motor, no un motor igual, sino el motor original del avión que participó en el concurso de Guggenheim del año 28, que participó él. Bueno, a ver, luego también se le relaciona mucho con la cierva, que pues la cierva le pasa algo parecido, quiere hacer cosas, en España no puede, acaba en Estados Unidos con Harold Picair. Y bueno, y es Heraclio el que hace también un autogiro allí. Ellos colaboran, ¿no, Jesús? De la Cierva y Heraclio, al final se asocian, entre comillas, ¿no? Para este proyecto. Sí, eso es, trabajan juntos y el primer prelanzador para que pudiera coger el rotor vueltas antes del despegue y poder hacer lo que ellos querían, que era el salto, el despegue en salto, lo hace Heraclio. Se lo hace Heraclio y bueno, y porque era un mecanismo complejo de piñones y era como un embrague. Y el primer embrague, que eso es otra de las aportaciones, podría ser la primera, la cola invertida, la segunda podría ser el desarrollo de los flaps, también con gente como el Handley Page y el mismo Curtiss. Luego sería el prelanzador del autogiro. Bueno, copió los diseños alemanes de los primeros planeadores. Entonces, cuando en Estados Unidos empiezan a hacer el vuelo sin motor en el año 30, él hace un par de planeadores parecidos a los SG-38 alemanes, que se vuelan allí, incluso el primer club de vuelo sin motor americano femenino vuela un avión de Heraclio. O sea, hasta en esas cosas estuvo participando. Ya la última parte de su época, hasta los años 40, desarrolla un motor, el motor de barril que se llama, que son 2 levas enfrentadas que mueven los cilindros de forma opuesta, pero no enfrente de forma paralela, vamos a decir, al eje. Hay que ver los dibujos. Claro. Ahora hay un proyecto muy curioso de ese motor en Granada, que está funcionando bien, no sé hasta dónde llegarán con el desarrollo, pero hay un vídeo de ese motor en YouTube que es espectacular. Y hay muchas ideas, o sea, no fue el único que intentó hacer ese tipo de motores de barril, pero bueno, luego llega la guerra y ya no da tiempo. Él había probado ya un motor de 4 cilindros, le dieron un montón de dinero por un ministerio americano para desarrollarlo, pero claro, llega la Segunda Guerra Mundial en el año 39 y ya hay que ir a la guerra y ya no da tiempo a desarrollar cosas nuevas y hay que mejorar lo que tienen. Trabajó en un grupo de apoyo a Roosevelt.
Roosevelt se rodeó de consejeros, creó una especie de consejo que se llamaba el Manpower, y él trabajó y desarrolló unos inyectores para intentar bajar el consumo de los motores de Pratt & Whitney del B-29 para poder, porque estaban empeñados en intentar bombardear Tokio y el avión no tenía, intentando ahorrar en combustible, pues alargaban el alcance, ¿no? Intentar llegar desde Midway, a ver desde dónde podían despegar para llegar a Tokio y bombardear cuanto antes a los japoneses. Pues en esa parte de su final de su trabajo, él estuvo trabajando en eso porque él ya se le empieza a desarrollar el Parkinson en el año 42. Entonces ya el año 45 no sé, bueno, el Parkinson no tiene solución hoy todavía. Claro, imaginemos entonces. Claro, ¿no? Sí. En aquella época andaban intentando hacer trepanaciones. Él, de hecho, va a visitar en el desfile de la Victoria a Jimmy Doolittle en San Luis y aprovecha para ir a visitar a un doctor ahí en San Luis para intentar buscar un tipo de solución para su enfermedad que no existe hoy todavía. Uh-huh. ¿El Jesús durante toda la Segunda Guerra Mundial permanece en Estados Unidos o cuándo vuelve a España? Él permanece durante toda la Guerra Mundial, sobre todo trabajando para Bosch en governors, en sistemas de inyección, en sistemas de carburación, en el tema de los inyectores para el motor del 29, y en el año 45, cuando acaba la guerra, cuando ya parece que, bueno, hay que esperar a que los alemanes se rindan para poder conseguir un barco, su hermano, con una de sus hijas, va a Estados Unidos, como siempre estaban desarrollando cosas, aprovecha para comprar ahí unas imprentas y se vienen los tres juntos para España. Entonces ya en el año 45 viene aquí y ya luego estuvo colaborando pues con gente del INTA, con gente de construcciones aeronáuticas, intentando mandar ingenieros españoles a Estados Unidos a aprender técnicas de fabricación. Uh-huh. Y es un poco la parte final de su vida hasta el año 62, donde intenta hacer cosas desde España, pero claro, pues con un problema ya de salud difícil. Claro. Y luego ya está el reconocimiento que tú contabas antes, desde que se produce en el año 53, que se hace un festival, de los primeros festivales aéreos que se hacen en España, brutal, aquí en Vitoria, donde traen aviones del ejército, avionetas de todo tipo y hacen, bueno, estuvo Cantacuzeno en el festival, Aldecoa, o sea, el Aristide, pues todos los mejores de la época estuvieron participando en el homenaje que se le hace a él en el año 53. Uh-huh. Que por cierto, de estas cosas también en la página web de la publicación hay documentos que podemos, cualquiera puede verlos, vaya, que creo que además son también muy interesantes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista aeronáutico. Es una publicación casi yo diría para coleccionistas, ahí dime tú Jesús si me equivoco, pero que creo que tiene un valor documental enorme. Y para ir cerrando, que ibais a presentar esta semana, lo habéis tenido que posponer, aunque se lanzó ya hace unos meses, ¿no? En plena pandemia. La presentación finalmente, ahora que la pandemia parece que está empezando a dar cierta tregua, se iba a presentar públicamente en Vitoria y lo habéis tenido que posponer, pero supongo que pronto con la idea de retomarlo, ¿no? Sí, mi compañero José Luis pues es un hombre mayor, tiene más de 80 años y el hombre ha tenido una especie de infección y pues nada, ha sido justo en el momento más... Pues bueno, cuando lo ha tocado al hombre, entonces pues bueno, procederemos a esperar a que se recupere y haremos la conferencia como Dios manda de la presentación del libro y de la historia de este hombre para, pues a ver si se puede de aquí a un mes o bueno, cuando él se recupere y presentaremos el libro que es un poco pues una satisfacción para nosotros. Satisfacción y pena porque lo hemos pasado tan bien haciendo el libro él y yo que el acabarlo a veces te da una sensación de dices, joder, ya era hora, pero por otro lado te queda luego un vacío de decir, joder, con lo bien que me lo he pasado haciendo esto, yo por lo menos había que terminarlo porque ya no se podían abrir más ramas del árbol porque vas tirando del árbol y para centrar al personaje, claro, pues tienes que contar un poco quién era Doolittle y quién era David S. Ingalls, conoció a Sikorsky, conoció a Amelia Earhart, conoció a Orville Wright, es que... Casi nada. A ver, es una pasada, entonces... las relaciones que tuvo con todo el mundo, y ya no digo a los españoles, o sea, su jefe en la escuela de Getafe fue Quindelán, estuvo con Ortiz Echagüe, estuvo con Barrón, estuvo con Jorge Lorin, trabajó con Emilio Herrera, es que, pues lo mejorcito de aquella época. Entonces, claro, la historia de él está bien porque contamos cosas de todos los que estuvieron alrededor, bueno, y de los pilotos que pasaron por Vitoria, pues como Bedrines o el mismo Roland Garros, pues bueno, pues se cuentan
anécdotas que son bien curiosas. Claro. Le mandamos un abrazo, obviamente, a José Luis. Ojalá se recupere pronto y ojalá podáis hacer la presentación. Simplemente, vamos a terminar, Jesús. Recuérdame, por favor, dónde pueden encontrar los oyentes esta publicación, dónde la pueden comprar. En principio está accesible en Amazon, que es un poco el sitio más fácil, y luego a través de Internet en Vitoria de momento hay 2 librerías, que son Elcar, con K de kilo, y la librería Ayala. Y en principio espero que a partir de la semana que viene es posible que en Booker Book también lo empiecen a distribuir. Entonces, pues bueno, el precio de 18 euros por un libro que pesa 1,3 kg, pues... Casi nada, Sí, además hay gente que, bueno, porque igual no tiene tanto interés como nosotros, no es tan, vamos a decir, tan friki o tan aerotrastornado, y en realidad, a ver, las fotos que hay, los dibujos y tal, hay cosas muy bonitas y muy originales y historias un poco desconocidas. Un auténtico viaje en el tiempo. Jesús Sagastui, que además también eres miembro del Aeroclub de Vitoria, que como no podía ser de otra manera, se llama Heraclio Alfaro. Eso es. Donde, por cierto, tenéis un avión, ¿no? ¿Una réplica? ¿Es réplica o es original? No, a raíz del festival de agosto del 53 ya se empiezan a formar los aeroclubs en España. En Bilbao ya existía. Entonces el Aeroclub de Vitoria se funda ese mismo año, el año 53, a raíz del festival. Ya nace con el nombre de Heraclio Alfaro, o sea, somos de los pocos aeroclubs que tenemos, vamos a decir, apellido. No solamente es el aeroclub de la ciudad o de la provincia, sino que es de un personaje en concreto. Y entonces la familia, porque en aquella época pues no había dinero en ningún sitio, adelanta el dinero y se compra una Auster que había participado en el final de la Segunda Guerra Mundial en Normandía. Entonces esa Auster lo que hacían en Inglaterra era la restauraban, las ponían en vuelo y las vendían. Entonces en aquel momento el Aeroclub de Vitoria compra otra trajeron a Bilbao, y hay otra que está almacenada en la zona de Madrid. Entonces esa Auster estuvo en vuelo y bueno, luego dio problemas, se vendió a Pamplona y hace unos años la conseguimos, que estaba la pobre abandonada en una lonja aquí en Alsasua. Y bueno, nos la traemos aquí y la tenemos un poco de exposición, y cuando se hacen cosillas en Vitoria de actos de algo relacionado con la aviación, pues la sacamos, la montamos en la sala, nos la llevamos en una grúa y la montamos en la calle o en alguna sala de exposiciones, y pues los críos se suben y pues bueno, pues es un avión difícil, no era un avión fácil de volar, y hemos valorado el restaurarlo para ponerlo en vuelo, pero es caro. Y al final luego los socios lo van a volar prácticamente muy poco o nada. Entonces, pues lo tenemos ahí un poco como joya, y que es lo que es, y pues la sacamos un poco de paseo cada vez que... El año pasado tuvimos 2 veces por ahí de paseo por Vitoria, haciendo un poco de divulgación. Pues para joya este libro que se llama Heraclio Alfaro Fournier, biografía de un vitoriano pionero de la aviación, una publicación de la que es coautor Jesús Sagastui. Jesús, muchísimas gracias por compartir todo esto, todo tu aprendizaje haciendo esta publicación y todo lo de este libro aquí en Aerovía con nuestros oyentes. Enhorabuena, porque creo que es un trabajazo que vio la luz finalmente hace unos meses y que ojalá pronto lo podáis presentar también con José Luis Sáez de Ugarte, y seguimos en contacto, que vaya todo muy bien. Un saludo. Nada, muchas gracias a ti. Un saludo. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcast, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.